Hola, ¿qué tal mis hermanos y amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Les saluda su amigo y hermano Oscar una vez más. Primeramente quiero darte gracias por estar suscrito a tu canal Tiempo de Reflexión. Y si usted no se ha suscrito todavía, asegúrese de suscribirse ahora mismo y compartir el video. Porque hoy le estaré dando respuesta a un amigo católico que me hizo una pregunta el día de ayer. Y la pregunta fue: ¿por qué ustedes los protestantes dicen que María tuvo más hijos? ¿Me lo puedes comprobar con la Biblia? Quiero capítulo y versículo, dice él en su comentario. Así que vamos para allá, vamos a comprobarle a este amigo que sí, María tuvo más hijos. Cuando decimos que María tuvo más hijos es porque la Biblia claramente dice que Jesús tuvo hermanos. Aunque los católicos le buscan 5 patas al gato diciendo que estos hermanos de Jesús no eran hijos de María, que estos hermanos de Jesús eran básicamente sus primos, pero porque la Biblia tiene que llamarles hermanos y no llamarles primos. Entonces, también en otra enseñanza dicen que eran entonces hijos de un matrimonio que José había tenido anterior de María. Entonces, a este amigo le voy a comprobar con la Biblia dónde están estos textos bíblicos que dicen que Jesús tuvo hermanos. La Biblia dice así, Marcos capítulo 3, versículo 31 al 35. Escuche muy bien, amigo. Dice así: vienen después sus hermanos y su madre. ¿Quiénes vinieron? Sus hermanos y su madre. Y escuche bien, cuando la Biblia está hablando de los hermanos de Jesús, no se está refiriendo a hermanos espirituales, como Él nos llama a nosotros. Él nos llama a nosotros hermanos, pero en el sentido espiritual. Y tampoco está llamándoles hermanos como que son de la misma nación, porque también nosotros acostumbramos decir eso cuando conocemos a alguien que es del mismo país de donde nosotros somos, también le llamamos mi hermano. Él es mi hermano porque es del mismo país. Entonces, pero en este caso no están hablando en ese sentido de que son hermanos porque son de la misma nación de Israel y que son hermanos y se refiere a un sentido espiritual. No, aquí está hablando del núcleo familiar. Vea lo que dice la Escritura. Dice: vienen después sus hermanos y su madre. Y escuche bien. Y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Esa gente que estaban alrededor eran los creyentes, eran los discípulos. Bien, escuche bien lo que dice Mateo capítulo 12 versículo 46. Otra vez se mencionan los hermanos de Jesús. Y lo interesante es que estos hermanos de Jesús siempre andaban con María. Entonces, esto nos da a entender más que estos hermanos de Jesús eran hijos de María. Escuche bien, Mateo 12:46, dice así: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí, su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. ¿Se da cuenta? Como dice, he aquí, su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Él le estaba hablando a alguien ya. ¿A quién le estaba hablando ellos? Él estaba hablando a los creyentes. Él estaba hablando a sus discípulos, a los que andaban con él, a los que le seguían a él, a los que habían creído en él. Ahora viene mi texto favorito, que yo le llamo el texto de los chismosos. Y esto nos da a entender más que estas personas que aparecen hablando en este texto que voy a dictar ahora mismo eran personas que conocían a María, a José, a Jesús y a sus hermanos, y no solo a ellos, sino también a sus hermanas. La Biblia dice que Jesús también tenía hermanas. Los nombres de ellas no nos los da la Biblia, pero sí nos da los nombres de los hermanos de Jesús, y no eran sus apóstoles. Los hermanos de Jesús no eran sus discípulos. Vea lo que dice Marcos, capítulo 13, versículo 55. Dice así:
Están hablando los chismosos del barrio, los que conocían a Jesús desde niño y también conocían a los hermanos de Jesús desde niño. Vea bien lo que dicen ellos. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Y sus hermanos, aquí vienen los hermanos, y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Jesús tenía 4 hermanos. ¿Cómo se llamaban ellos? Uno se llamaba Jacobo, el otro José, el otro Simón y el otro Judas. Luego dice el versículo 56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Los que están hablando aquí son gente que le conocían y ellos se admiraban de las cosas que enseñaba Jesús. Ellos se admiraban de los milagros que hacía Jesús. Y porque están tan admirados de todo lo que hacía Jesús, ellos se preguntan, pero óyeme, ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo de María? Y sus hermanos son Jacobo, José, Simón y Judas, y sus hermanas están aquí con nosotros. Ve que están hablando dentro del núcleo familiar. Y entonces lo que están hablando aquí son los chismosos que conocían, o sea, los vecinos, la gente que vivían al lado, la gente que conocían a Jesús desde niño. Bien, ahora viene otro texto bíblico que ¿cómo pueden confundir los católicos a los hermanos de Jesús con los discípulos? Ellos no eran discípulos del Señor Jesús. Dice Juan capítulo 7, versículo 3 al 5. Dice así, escuche muy bien. Y le dijeron sus hermanos. ¿Quiénes le dijeron sus hermanos? Vea bien, está hablando con sus hermanos. Así que católicos, por favor, no digan que los hermanos de Jesús eran sus discípulos. A ustedes les ha enseñado el cura Luis Toro que los hermanos de Jesús eran sus discípulos, pero no es así. Vean aquí la diferencia. Dice otra vez el texto. Y le dijeron sus hermanos de carne, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos, vea lo que le están diciendo los hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, le están diciendo ellos, los hermanos de él. Ahora dice el versículo 5 de San Juan 7. Dice el versículo 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. ¿Se está dando cuenta? Que los hermanos de Jesús eran hijos de María, que no eran primos, que no eran discípulos, que no eran creyentes, que no eran sus apóstoles. Así que allí tenemos a los otros hijos de María. ¿Por qué es que la Biblia no habla mucho de los hijos de María? Porque los otros hijos de María no eran importantes. Así como José, la Biblia no habla mucho de José. La Biblia solo habla de José cuando José estaba casado con María y que estaban en el periodo del desposamiento y que luego María le salió preñada y que como él no sabía de quién era el hijo, por eso la quiso dejar, pero que el ángel se le apareció a José y le dijo, José, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que tiene en el vientre del Espíritu Santo es. Él siguió las instrucciones del ángel que se le aparecía en sueños. Entonces, pero de José se habla muy poco porque José no era el importante. De María tampoco se habla mucho porque María no era la importante. De los otros hijos de María, que aquí están sus nombres, que dice la Biblia que eran Jacobo, José, Simón y Judas, tampoco se habla porque los importantes no eran ellos. El importante era Jesús y por eso es que Jesús es el centro de la Biblia, de los evangelios. Jesús es el centro de toda la Biblia. Así que mis queridos hermanos y amigos, especialmente mis amigos católicos que los tienen muy engañados, que les han dicho de que María fue siempre virgen, de que Jesús nació como arte de magia, que ni siquiera abrió matriz. No, la Biblia dice que Jesús abrió matriz. Así que María dejó de ser virgen, porque no solo eso. En Mateo 1:25 dice que José no conoció a María, sino hasta que dio a luz
a su hijo primogénito. Mire, ve, ahí dice primogénito. ¿Qué significa primogénito? Primer hijo, dando a entender que María tendría más hijos después de Jesús. Así que esto es todo por hoy, mis queridos hermanos y amigos. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Hasta la próxima.